La visita de Alan Stivel a Asturias es realmente un acontecimiento importante. Desde hace años diríamos que se esperaba su visita. Hoy es realidad aquí en Gijón y Alan Stivel está con nosotros. Lo primero que queríamos conocer acerca de la música celta, del cual él ha sido el primero en difundirla a gran escala, es si se trata de el primer intento de una reivindicación de la cultura celta en general, o es solamente la música lo que usted reivindica. Per comenzar, comenzó con la música cuando estoy 9 años, pero directamente después era apasionado con toda la civilización y estudió las lenguas, la mitología, diferentes cosas. ¿Hay algún planteamiento nacionalista de unión de todos esos pueblos celtas? ¿Usted se lo plantea eso también? Sí, es también una cuestión política, pero porque no es posible de sobrevivir, de survivre en tant que peuple distinct sans moins une autonomie. Ajá. La música celta, la música que usted hace, es de raíces claramente celtas, pero después hay unos toques de jazz o de música anglosajona. ¿Por qué utiliza esos otros ritmos entrelazados o unidos con la música celta? Sí, porque pienso que las culturas vivas eran... La característica de las culturas vivas es de digerir las influencias exteriores y es natural y normal para mí de expresar mi tiempo, mis influencias de todo el mundo y con mis raíces celtas. Usted es de Bretaña, está ahora en Asturias. ¿Hay alguna similitud anotado en las pocas horas que lleva aquí entre los bretones y los asturianos? Sabe que celtas eran en el norte de España y que una influencia celta resta. Sí, que queda una influencia celta en todo el norte de España. Y por último tenemos aquí esta gaita, que es la gaita celta. Ahora está el fuelle deshinchado, está todavía en reposo antes de salir a actuar. Pero, ¿usted ha tenido en sus manos alguna gaita asturiana en estos días? J'ai essayé de jouer la gaita. Ha intentado tocar la gaita asturiana. La gaita gallega. ¿Y qué le parece? ¿Son muy parecidas? ¿Los dos instrumentos son parecidos? Sí, porque era el mismo instrumento en el medio en la Edad Media era el mismo instrumento. Un poco evolución diferente era en los diferentes países, pero es casi el mismo instrumento. Y por último ya otro instrumento, el arpa celta. Tengo entendido que usted recuperó este instrumento o lo recuperó para la música celta a través de su padre. ¿Era quien tocaba con él o quien lo tenía por casa? Sí, porque mi padre quiere hacer un revivimiento de la arpa celta que era muerta por 4 siglos y il a fabriqué cette harpe il a 20 ans. ¿Nos echas una mano? Que su padre quiso hacer revivir el arpa celta que se había dejado de tocar durante 4 siglos. Y entonces él la recuperó y la empezó a tocar y él t'a pris, ¿no? No, il la savait pas jouer. Él no sabía tocarla, entonces la volvió a estudiar. No era tradición, era obligado de ir a un profesor de arpa clásica. Muchas gracias, Alan Stivel, bienvenido a Asturias y esta es la visita de Alan Stivel aquí por primera vez y con miles de personas que le están esperando ahora para su único concierto en nuestra región.